Te enseño cómo hacer 4 postres individuales para vender. Si estás empezando a vender postres o ya tienes un negocio de repostería, este video te va a encantar porque te muestro 4 recetas diferentes para que puedas elegir el mejor postre para tu tipo de cliente. No importa cuánto quieras invertir, puedes agregar cualquiera de estas opciones a tu menú para empezar a vender más. Además te comparto muchos consejos y tips y te digo dónde puedes comprar los contenedores para que te animes a empezar ya. Y bueno, y la característica que tiene este postre, el beso de ángel, pues es un pastel de 3 leches que va relleno de flan. Lo puedes hacer en presentación grande, pero hoy vamos a hacer esta versión pequeña. Empieza poniendo los huevos en la batidora. Estos tienen que estar a temperatura ambiente y de preferencia verlos poniendo así de uno por uno para que no se les vayan pedacitos de cascarón o para que revises que todos los huevos están en perfecto estado. Después vas a añadir el azúcar y vas a comenzar a batir. En este punto sí puedes batir en velocidad máxima. También añade la esencia de vainilla y sigues batiendo. Vamos a batir hasta llegar a punto de letra. Ahorita te muestro cuál es. Después de batir por 7 minutos aproximadamente, lucirá un poco así, ya cambió de consistencia, de color y volumen. Y para hacer la prueba, levantas el globo, lo mueves para que se forme una letra y esta debe mantenerse por unos segundos. Aquí aún le falta, por eso vuelvo a batir un par de minutos más. No te fijes tanto en el tiempo de batido, es más importante observar el punto. Mira, en esta segunda prueba, como puedes ver, la forma se mantiene por más tiempo, así que está lista. Ahora traigo harina, le añado polvo para hornear y mezclo para que se combine. Esta es harina de trigo de todo uso. Y tenemos que agregarla a cucharadas en la velocidad mínima de la batidora y no hay que batir en exceso para que no se baje la mezcla. Bátelo justo hasta que se termine de integrar la harina. Es momento de preparar tu molde. Yo usé este de 20 por 30 centímetros, le puse papel siliconado y un poco de aceite en spray para que desmolde más fácil. Te recomiendo que revises que todo se haya integrado bien. Después pasas la mezcla al molde, acomoda bien que llegue a las orillas, pero hazlo con cuidado. Yo lo llevé al horno precalentado por 10 minutos a 180 grados centígrados y este es el tiempo que tardó en mi horno, aunque este puede variar, pero verifica clavando un cuchillo en el centro y si sale limpio es que está listo. Desmoldas con cuidado y yo lo dejo enfriar 10 minutos, queda perfecto y lo envuelvo en plástico para que no se reseque. Y como te decía, pues para que sea beso de ángel tiene que llevar flan, entonces vamos a empezar con el flan. Bueno, primero vamos a empezar haciendo el caramelo. En un caso pones una taza de azúcar normal, es la regular o estándar, y media taza de agua. Y vas a mezclar hasta que se disuelva muy bien y lo llevas a fuego medio. En mi estufa es potencia 6 de 10 y no es necesario mezclar en ningún momento. Vas a notar que empieza a calentarse y a formar burbujas que mientras pase el tiempo serán más grandes y espesas. Y también va a cambiar el color del caramelo. Yo lo retiro después de 12 minutos, pero puedes guiarte por el color y las burbujas. Solo no te pases de tiempo porque se puede quemar. Ponlo en tu molde y muévelo para que se pegue bien a las paredes, pero con mucho cuidado porque se calienta el molde y te puedes quemar. Ahora vamos con el flan. Para nuestro flan vamos a poner una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, 5 huevos medianos a temperatura ambiente y una barra de queso crema. Y lo vamos a licuar. Este ya no está tan caliente y lo pongo dentro de donde haré el baño María y aquí voy a agregar la mezcla de flan. Mi molde es de 20 por 20 centímetros. Pasa la mezcla por el colador para evitar que se vaya algún grumo o residuo de huevo que no se haya molido bien. Y enseguida cubres el molde con papel aluminio. Cubre bien para que no le vaya a entrar agua por ningún lado. Después de eso vas a agregar ahora sí el agua caliente hasta la mitad del otro molde para hacer el efecto de baño María. El tiempo de horneado puede variar dependiendo del horno. En hornos más grandes puede tardar menos. Llévalo a tu horno previamente precalentado a 190 grados centígrados y en mi horno tardó aproximadamente 2 horas.
Para saber que está listo, revisa pasada 1 hora clavando un cuchillo y si sale limpio ya lo tienes. Déjalo enfriar una noche en refrigeración. Como el pastel tiene que ir bien mojadito, bueno, el bizcocho, porque es un pastel de 3 leches, vamos a empezar a hacer la salsa de 3 leches. Esta que tengo aquí es leche evaporada. Por acá tengo también leche condensada. Y también le voy a agregar leche entera. Y vas a mezclar todo muy bien. A mí muchas veces me dicen que no encuentran en algunos sitios o que es muy cara la leche evaporada. En este caso la podría sustituir por media crema o también por crema para batir, o también le dicen crema de leche. Como esto nada más es mezclar, ya está listo. De hecho, esto lo puedes hacer con anticipación. Y ahora ya me voy a traer todos los elementos para empezar a armar nuestros vasitos de beso de ángel para vender. Para la decoración, aquí tengo crema para batir vegetal. Esta ya viene endulzada, está muy fría y simplemente lo único que vamos a hacer es batirla. Yo sé que se ve poquita, pero es porque la batí en 2 partes pensando que me iba a alcanzar con 150 mililitros, pero sigue la cantidad que te puse en pantalla. Y una vez que está lista, cuando ya la tengo en este punto, la pongo en una manga pastelera. Y también te traes tus contenedores o los vasitos donde vayas a poner tu beso de ángel, y yo me traje los cortadores para ir haciendo los cortes de cada una de las elaboraciones. En esta ocasión yo elegí esta presentación, que es un vasito. Este mide 8.5 centímetros de alto y más o menos pues es la misma medida, 8.5 centímetros. En esta parte de arriba es un poquito más ancho que aquí de abajo, pero no importa, o sea, sinceramente la medida de tus contenedores es irrelevante porque tú lo puedes adaptar si eliges hacerlo en contenedores de cuadraditos, en otros vasos más altos. Entonces esto es adaptable. Entonces voy a empezar con mi flan, lo voy a voltear para quitar el caramelo. Es bien importante que hayas dejado tu flan durante toda la noche en refrigeración, y para que sea más fácil despegarlo, pásale una espátula por la orilla y usa un plato más grande que tenga orilla para que detenga todo el caramelo. Y ahora sí, lo despegas y mira qué preciosidad de flan. Te súper recomiendo esta receta por si quieres hacer el flan así solito, sabe delicioso con el caramelo. En esta ocasión se lo voy a retirar y yo he visto personas que se lo dan en un contenedor aparte a sus clientes, aunque aquí la verdad es que no es necesario. Yo le puse esta tapa porque era lo que encontré un poco más grande que mi contenedor. O sea, tienes que buscar algo que sostenga el caramelo porque se lo vamos a retirar. Pero si no tienes así como una tapa así, lo que tienes que hacer es girarlo en algo más grande y dejarlo que escurra en una rejilla, porque el caramelo en este punto no lo necesitamos. Y ahora voy a pasar a mi bizcocho y lo voy a empezar a cortar adaptándolo al tamaño de mi contenedor. Como es un contenedor redondo, voy a usar un aro. Este definitivamente está muy chiquito, o sea, nada más necesito adaptarlo que quede bien a la medida de mi vaso. Voy a tomar 2. Este sería para la primera capa de bizcocho. Este un poco más grande, como está más ancho de aquí, sería para el flan y también para la parte de arriba. Empiezo cortando el bizcocho con el cortador más pequeño, lo pongo en el fondo del vaso y enseguida pongo la mezcla de 3 leches. A mí me gusta que quede bien mojadito. Ahora le pongo crema chantilly, no le pongo demasiada, quiero que sirva para hacer la división de ingredientes y se vea bonito en el vaso. Ahora vamos con el flan. Hago el corte y me ayudo con una espátula debajo para detenerlo y soltarlo dentro del vasito, justo como ves aquí. Voy a poner chantilly nuevamente. Esta crema me va a servir para detener un poco la mezcla de 3 leches del siguiente bizcocho, y de esta forma ese bizcocho se humedece mejor y se mantiene húmedo por más tiempo. A pesar de que se filtra un poco, ayuda bastante. Luego le pongo más chantilly encima para hacer una decoración sencilla, así en forma de espiral, y termino el postre con una cereza y así de bonito quedó. Voy a seguir con el resto de contenedores, ahorita te digo cuántos me salieron. Se me está ocurriendo otro sabor delicioso de este beso de ángel, ojalá pueda compartirlo más adelante.
Se ve delicioso, ya quiero probarlo, me encanta. Y mira, yo le estoy poniendo aquí crema para batir, pero otra opción que también le va súper bien a este postre sería poner dulce de leche. Última capita de bizcocho y más lechita. Y mira esto qué bonito, con un cortador de galletas usé una orilla del recorte de flan para ponerlo como decoración. Dime qué opinas, a mí me encantó, se ve súper bonito. En total a mí me salieron 6 contenedores y son de buena capacidad, o sea, estos más o menos les cabe como 350 mililitros y me salió uno extra. Este lo hice con los recortes, o sea, está igual, si lo ves está perfecto, y los pedacitos de bizcocho los acomodé para que quedara lo mejor que se puede, y eso está bien. O sea, hay muchas personas que sacan este tipo de productos usando los recortes de sus pasteles más grandes, entonces el sabor está ahí. De hecho, yo he visto que lo ponen hasta en pedacitos el bizcocho. Haz la presentación que a ti más te guste, y con los mismos recortes yo quise mostrarte esta otra presentación que es así en un contenedor rectangular. Simplemente, o sea, aquí como la tapa va al ras, pues ya nada más le puse la crema así, y este es más o menos de 250 mililitros la capacidad. Y ya lo que yo siempre te recomiendo, o sea, en todos nuestros postres para vender, siempre te recomiendo que les pongas algún detalle extra, algo que a tu cliente le llame la atención o que se distinga de tu competencia, si es que tienes competencia con el mismo producto. En esta ocasión es una etiqueta genérica, pero puedes usar etiquetas personalizadas, o sea, que lleven tu logo y tus datos. Dicen que un buen postre conquista por el sabor, sí, pero estamos de acuerdo que primero entra por los ojos. Dime si no te encanta este beso de ángel para vender así en vasito, y lo mejor es que aquí yo ya te di la receta que de verdad es con la que vas a triunfar. Obviamente tú puedes hacer una presentación mucho más bonita, puedes hacerlo entero, cambiarle la decoración como prefieras, y de verdad te aseguro que vas a conquistar a todos con el sabor. No necesitas un gran equipo ni una gran inversión, solo dar el primer paso. Anímate a ofrecer algo tan especial como esto. Esta receta así por sabor de beso de ángel ya estoy segura que se vende sola, a todo mundo le va a encantar porque es una combinación ganadora. O sea, son dos clásicos, pastel de 3 leches y flan, o sea, te va a quedar perfecto. Pero aparte, si tú haces una presentación bonita, o sea, a mí esta presentación me encantó. He visto unos que son más grandes, como de medio litro, supongo que se venden muchísimo porque la he visto en todos lados. Y esta otra, o sea, es lo que te digo, o sea, no te compliques si no encuentras exactamente esta otra presentación yo creo que también se ve súper bonita, o sea, en el contenedor que tú encuentres, pero enchúlale un poquito, tal vez la cerecita. Me encantó el detalle del corazón del flan, o sea, creo que hace que se vea súper bonito y que aparte la gente te pregunte, oye, ¿qué es? O sea, que llame la atención. Las etiquetas, o sea, son un detalle que a veces, o sea, creemos que no cuentan los detalles, pero en las ventas se van a ver los resultados. Si puedes ponerle una velita, una etiquetita así como de feliz cumpleaños. Paul me decía que cree que es un buen postre también para una fiesta, o sea, una fiesta infantil, una fiesta de niños, no sé, que les pongas algo temático. Está perfecto, esto se puede personalizar. La etiqueta, o sea, yo le pongo estas porque son las que encuentras en las tiendas chinas. Ya sabes que yo ya muchas veces te he mostrado dónde las compro, pero si no encuentras exactamente esta, puedes imprimir tus propias etiquetas, puedes mandar a hacer etiquetas. El otro día una misma seguidora, o sea, alguien que es parte de aquí de la comunidad, me mandó sus chunk cakes que hizo y les puso un listoncito así en forma de moñito y se veían preciosos. Por cierto, si no has visto ese video, de hecho ahí te muestro cómo imprimí unas etiquetas, te muestro el envase que ya también solito, o sea, vende solo. Estos pasteles, o sea, están de moda dependiendo de la presentación que tú les des. Muchas veces es el mismo pastel, pero le puedes hacer diferentes presentaciones. Te voy a dejar el video de los chunk cakes también abajo en la descripción, y ahí mismo te voy a poner otro enlace
donde hice un pastel de red velvet, que es la misma receta y la haces en diferentes presentaciones. El punto es que salgas de lo que, por ejemplo, si toda tu competencia están haciendo vasitos, a lo mejor tú puedes hacer esta presentación. Si todos están haciendo rebanadas, tú haces otra presentación, no sé, en pastelito individual, como los lunchbox. El punto es que hagas algo diferente, que se destaque de tu competencia y, por supuesto, el sabor. O sea, la receta no te va a fallar. Este flan está súper cremosito, está delicioso. Es más, te voy a mostrar cómo se ve todo por dentro. El beso de ángel es mucho más que un postre, es una oportunidad, una forma de demostrar que con creatividad y cariño puedes crear algo que enamore a tus clientes y que al mismo tiempo te acerque a tus metas. Tienes que hacer estos postres cuchareables para vender y hoy te enseño cómo paso a paso. Vamos a empezar batiendo el queso crema. Este está frío. Yo prefiero batirlo frío y por muy poco tiempo para evitar que pierda firmeza, así que te recomiendo hacer lo mismo. Bate en velocidad mínima y por poco tiempo, solamente hay que suavizarlo hasta que luzca así, apenas un poco cremoso. Enseguida pones la crema para batir. Esta también tiene que estar fría y en este momento puedes agregar un poco de azúcar glass para endulzar al gusto. Yo no le pondré esta vez porque la crema que estoy usando ya viene endulzada y la verdad es que no queda demasiado dulce, pero está bien porque la vamos a combinar con otras cosas. Si tu crema para batir no tiene azúcar, ve probando y agrega al gusto. Mezcla de un lado a otro y limpia el tazón con la espátula para evitar que queden grumos de queso y así se terminan de integrar mejor los ingredientes. Vas a batir aproximadamente durante 7 minutos a velocidad media o hasta que te quede con esta apariencia esponjosa y súper cremosa. Te voy a enseñar a hacer un almíbar súper fácil. Calienta 200 mililitros de agua y enseguida agrega una cucharada de leche condensada. Mezcla muy bien y una vez que hierva, retiras del fuego. Lo puedes pasar a otro recipiente por si quieres enfriarlo, pero también ya puedes usarlo así. Acá tengo un bizcocho de chocolate, este mide 20 por 30 centímetros, hice una receta de harina preparada y lo voy cortando. Ya lo corté por la mitad, o sea, hice 2 capas y te vas a traer todo para empezar a armar tus cuchareables. Necesitas tener unos contenedores similares a este, yo los voy a usar cuadrados, pero si los encuentras redondos también está bien, o sea, igual se puede. Y bueno, te vas a traer tu bizcocho. En esta ocasión yo estoy usando este bizcocho de chocolate usé la harina de Mabaker Chef porque quiero sacarlo así como muy rápido, pero vamos a hacer referencia a muchas combinaciones de pasteles de chocolate que ya están aquí en el canal. Entonces te voy a dejar cada uno de los videos abajo en la descripción. La ventaja que tienes cuando usas harinas preparadas es que si tú ya tienes un negocio muy grande, pues te saca así como que todo el trabajo muy rápido, o sea, tienes un buen resultado, utilizas pocos ingredientes y nada más tienes que seguir las instrucciones del empaquetado, entonces por eso estoy usando este tipo de harina, pero claro que puedes hacer el bizcocho desde cero. Y también te funciona perfecto para hacer pasteles caseros sin tanta complicación. Lo llevas a hornear siguiendo las instrucciones del fabricante y una vez listo lo dejas enfriar completamente. Lo puedes hacer desde un par de días antes si quieres. Y aquí lo que estoy haciendo es simplemente tomar el recipiente este que tengo como referencia para hacer la primera capa de bizcocho, o sea, para hacerle el corte y adaptarlo al tamaño de mi contenedor. Pongo la capa de bizcocho de chocolate y ahora voy a agregarle almíbar. Puse la crema en una manga pastelera y voy a empezar a agregarla. Aquí tengo galleta Oreo en trocitos. La verdad es que a mí no me gusta la galleta así muy molida, me gustan más los trocitos. Y lo que estoy haciendo es irla distribuyendo aquí, pues para que le aporte también, aparte de sabor, mucha textura. Y le voy a poner ahora un poquito más de la crema.
Me encanta porque se ven todas las capas y yo pienso que eso hace que esté muy antojable. Aparte que al probarlo, o sea, como es un postre cuchareable, al meterle así la cuchara van a tener todas las texturas. O sea, está cremoso, pero tienen la textura del Oreo, el sabor del bizcocho, que aparte debe de estar así bien humedito porque esto frío está delicioso. Y obviamente estamos haciendo referencia al pastel de Oreo. Si quieres ver la receta de ese pastel, te la voy a poner aquí, te lo dejo abajo en la descripción. Este siguiente es uno de mis pasteles favoritos, mis sabores de pastel favorito. Ya lo tengo aquí en el canal, es la receta del pastel de chocolate con fresas. Te lo dejo aquí, te lo dejo abajo en descripción. Y en esta ocasión, o sea, todo te lo estoy enseñando con esta crema, que es una crema chantilly con queso, que está buenísima. Pero sí, o sea, lo hago porque ustedes a veces me dicen que la crema de mantequilla es muy cara o que la crema, el frosting es muy caro. Esta es más económica, sin embargo, yo creo, o sea, el día que yo tenga mi negocio, la verdad, yo sí le meto un frosting, una crema de mantequilla, una buena cantidad de dulce de leche. O sea, a mí sí me gusta que vayan así como que bien de fruta, bien muy monchosos, la verdad. O sea, creo que hay muchas personas que están dispuestas a pagar por un buen producto y a veces competir por precio, no creo yo que siempre sea lo más recomendable, pero también creo que está bueno tener una opción económica para los clientes. Entonces, yo todo te lo estoy mostrando ahorita con esta crema, también para que aprendas a hacerla por si no la habías visto, pero sinceramente, o sea, tú puedes hacer tus combinaciones y no tengas miedo de cobrar lo que es, o sea, de ponerle un buen frosting de queso crema y cobrarlo como va. Para armar voy a empezar poniendo la capa de bizcocho. Si estás usando almíbar, pues se tiene que agregar justo en este momento. De hecho, también si quieres puedes hacer un tres leches, solo no pongas un exceso de líquido porque se puede arruinar la presentación. Ahora, pongo nuevamente la capa de crema, que como te decía hace un momento, puede ser un frosting de queso. Y ahora vas a poner las fresas en trocitos, que también si prefieres puedes usar una mermelada, pero la fruta fresca le da una acidez deliciosa. Vamos a repetir el procedimiento y en este tipo de postres que lleva fruta no pongas un exceso de almíbar porque de verdad se puede escurrir sobre la fruta y no se verá bonito. Para nuestro siguiente sabor de pastel cuchareable vamos a tomar como referencia los pingüinos. Escríbeme en los comentarios desde dónde me estás viendo para dejarte un saludo, pero es que aquí en México en todas las tienditas vas a encontrar unos pastelitos que son un bizcochito relleno de crema, está delicioso, entonces vamos a tomarlo como referencia y de hecho yo ya les enseñé el pastel de pingüino. Tengo esa receta aquí en el canal, te la pongo ya sabes aquí, también te voy a dejar el enlace abajo en la descripción porque ahí te enseñé a hacer una cremita que es así como deliciosa, con ese sabor idéntico al de los pingüinos, crema así como de malvavisco, pero vamos a imaginarnos que es de esta misma crema, igual va a quedar delicioso. Ponemos la primera capa de bizcocho, agregamos el almíbar y esto lo estamos haciendo para que queden así como más deliciosos cuando ya están fríos. Pones más de la crema chantilly con queso y repites de nuevo con la capa de bizcocho y la crema hasta llenar tu vasito. Y no te preocupes si no tienes la medida exacta a tu contenedor. En muchas pastelerías hacen este tipo de productos usando los recortes. O sea, ya sea que les sobren las pancitas o si hacen pasteles de estos de plancha, muchas veces con los recortes de las orillas van haciendo estos vasitos. Así es que no te preocupes, o sea, está ideal. En esta ocasión yo hice el bizcocho, o sea, especial para hacer este producto, pero también ten en cuenta de que si te van a pedir muchos, o sea, tú tienes que tener la idea de que vas a vender muchísimo, pues también lo mejor es que vayas haciendo el pastel de cada sabor para que hagas tus cuchareables y ya tú puedes hacer todas las combinaciones. Y aquí voy a usar un poquito, bueno, ya siento que voy a usar un poquito de ganache de chocolate que le vamos a poner en la parte de arriba.
Y el pingüino tiene esta decoración en la parte de arriba con la cremita. Y así de delicioso quedó. Aquí estoy mezclando cacahuate crudo, así sin sal, pero sí tiene que estar tostado. Lo estoy mezclando con dulce de leche porque quiero hacer como referencia al sabor del pastel Snickers, que está delicioso, pero obviamente se va con caramelo, aunque pues aquí para hacer... Este es como una versión, o sea, los cuchareables son una versión un poco más económica, pero igual de deliciosa, o sea, no tienes como que bajarle la calidad. Simplemente pues aquí por las elaboraciones ya tenía listo el dulce de leche y lo estoy mezclando con los cacahuates para ponerlo en cada pastel. De todos los ingredientes te estoy poniendo cantidad necesaria porque ya depende de cuánto quieras poner de cada ingrediente. Depende también del tamaño de tus vasos o contenedores. Además que no estoy haciendo una receta, es más bien haciendo diferentes sabores inspirados en las recetas que ya tengo. Por ejemplo, aquí solo puse una capa de cacahuate con dulce de leche, después puse un poco de chantilly con queso crema para balancearlo, otra capa de bizcocho y la siguiente es una buena capa de dulce de leche así solito sin el cacahuate. Pongo otra capa de bizcocho con el almíbar y este lo estoy terminando con un poquito más de la crema, pero en esta ocasión no estoy usando la mango, o sea, voy a dejar una capa muy delgadita. Y finalmente un poquito más de cacahuate. Y mira esta delicia. Este siguiente sabor está inspirado en los chocolates Reese's, seguramente ya los conoces, son estos que tienen esa combinación pues de chocolate con crema de cacahuate, están buenísimos y entonces voy a hacer lo mismo de comenzar con el bizcocho. Le vas a poner también un poquito del almíbar y seguido de esto vamos a poner la crema de cacahuate. Para que tenga más intenso ese sabor y que lo haga más cremoso, le estoy poniendo un poquito de ganache de chocolate. Y vamos a repetir el procedimiento, ponerle otra capa de bizcocho, almíbar, crema de cacahuate y ganache. Y en esta parte de encima le puedes poner trocitos de chocolate Reese's, también le puedes poner brownie en pedacitos chiquitos, o sea, tú nada más tienes que hacer que esté antojable, que esté rico, que combine, pero puedes hacer la combinación que tú prefieras o también le puedes poner otra capa de bizcocho. Esta combinación, inténtala de verdad, está buenísima. No tengo este pastel todavía en el canal, así un pastel de Reese's, pero la verdad es que la idea de estos postres cuchareables es que tú hagas todas las combinaciones posibles, que veas qué es lo que te gusta mucho a ti, qué es lo que le gusta a tu cliente. Si puedes hacer combinaciones de texturas cremosas con algo muy crunchy, con el bizcocho, puedes usar también tres leches, o sea, este tipo de postres se presta ideal para que hagas de verdad todas las combinaciones. Revisa qué es lo que más te pide tu cliente, cuál es el que más se te vende. Puedes empezar haciendo así como yo, o sea, que con una receta haces diferentes sabores, los anuncias en tus redes sociales, les mandas la foto a todos tus contactos y veas cuál es el que más te piden. O sea, yo la verdad lo que te recomiendo es que te bases mucho en el gusto de tus clientes, pero no traiciones tu gusto. O sea, lo que a ti te gusta, así los vas a ir acostumbrando tú. Y siempre me preguntan por el precio, pero eso depende de muchísimas cosas. Incluso hay personas preguntándome por precios de pasteles que publiqué hace 6 o 7 años. Entonces, por eso no doy un precio fijo, porque aparte también varía mucho dependiendo qué ingredientes estás usando, qué combinaciones estás haciendo. Lo que yo te recomiendo es que saques el precio de cada una, por ejemplo, el precio de la crema,
si estás usando brownies, si estás usando galletas industriales o galletas caseras. Tengo un video en el canal donde te enseño de forma general a calcular el precio de tus postres. O sea, tú le puedes quitar o poner cosas, pero en ese video te digo muchos aspectos que son muy importantes al momento de ponerle precio a tu trabajo, a tus productos, y te voy a dejar ese video aquí y también te dejo el enlace en la descripción del video. O sea, esto es súper fácil, hazle clic al título y ahí vas a ver toda la descripción. Me encanta cómo se ven y por supuesto, si estos son unos postres cuchareables, hay que ponerle una cucharita a cada uno. Generalmente a mí me gusta mucho poner así algún detalle extra porque creo que los clientes lo valoran mucho, aparte que se ve súper atractivo. Por ejemplo, a este le voy a poner la cucharita y también le voy a poner aquí una etiqueta. Mira, ya pensé en ponerlos así para acomodarlos mejor para que se puedan apilar. Estas son etiquetas genéricas, o sea, las encuentras ya así, pero también te recomiendo mucho que si tienes la oportunidad de poner tu logo, de poner, por ejemplo, ahora la gente es muy curiosa con los teléfonos, entonces si puedes poner ahí un código QR y la gente va a ir, lo escanea y te lleva, no sé, a tu cuenta de Instagram. O sea, hay muchas formas de hacerte publicidad y si puedes poner una etiqueta donde vengan tus datos, mucho mejor. Me encanta este tipo de postres, además de que se ven deliciosos, están súper cremosos, están así como pues súper cuchareables, la verdad se antojan mucho, son muy rentables y puedes arriesgarte a hacer sabores de pastel que todavía no has hecho en tamaño grande en esta presentación para ver cómo reaccionan tus clientes, para ver si te van pidiendo más. La verdad yo te los recomiendo mucho, o sea, aparte de que ahorita pues están de moda, sinceramente es un postre que no te debes de perder, que debes meter ya a tu venta de pasteles para que sigas ganando dinero vendiendo pasteles. A mí me salieron 10 contenedores de estos con una sola receta de bizcocho. Lo único es que sí hice 2 veces la crema chantilly. Y la pregunta del millón siempre es, ¿cuánto duran los postres? Eso depende mucho del tipo de postre que estés haciendo y de la combinación que hagas. Por ejemplo, todos los postres que llevan frutas tienen un tiempo menor de vida, o sea, duran más o menos 3 días como máximo. Pero un super tip que te voy a dar es que pongas fecha a cada uno de los postres, o sea, la fecha en la que tú lo estás elaborando, igual que en el súper. Esto es como primeras entradas, primeras salidas. Este es un concepto básico de almacenamiento de alimentos. Por eso te sugiero que le pongas una etiqueta con la fecha en la que lo estás elaborando, aunque sea nada más para ti, para que tengas el control de los primeros que hacen son los primeros que tienes que vender. Y por ejemplo, la combinación que lleva dulce de leche con nada más con el bizcocho puede durar un poquito más, pero tú tienes que ir haciendo las pruebas en tu refrigerador. Y ahora sí me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál fue tu combinación favorita o más aún me gustaría saber, tengo mucha curiosidad de cuál es esa combinación que tú harías para tu negocio, o sea, qué es lo que a ti se te antoja. En esta ocasión yo los hice todos de chocolate para usar el mismo bizcocho, pero también me gustaría que me dijeras si te gustaría que hiciera más sabores para ponerlos aquí en el canal. Y mira, en esta ocasión yo te los quise mostrar así con bizcocho, pero la verdad es que puedes hacer que sea un postre que funcione bien en donde no necesitas usar horno, o sea, puedes ponerle trocitos de galleta, de chocolate, ponerle más crema, frutas. La verdad es que este postre, o sea, así como está, yo ya lo había hecho hace muchos años, pero ahora resulta que me los encontré, o sea, como que me salieron en TikTok como que son algo nuevo y se llaman cuchareables. Pues yo la verdad ya los conocía, tengo algunos videos aquí en el canal que ya había hecho, yo los hice en esta ocasión en este tipo de contenedor, pero hay muchos que los hacen en un contenedor de cartón donde no precisamente se ve el postre, pero o sea, el punto es que sea una combinación rica, y te digo, puedes usar de referencia sabores de otros postres o de otros pasteles. Entonces escríbeme en los comentarios con qué nombre los conocías tú, si ya los conocías o si los conoces con otro nombre que no sea de postre cuchareable. Prepárate para impresionar a todos con estas increíbles mini donitas de Fruit Loops. Son deliciosas, cada donita tiene su propio sabor, son perfectas para vender y hacer crecer tu negocio. Para hacer estas donitas está muy fácil. Empiezas por cernir la harina, o sea, la pasas por un colador para deshacer los grumos. Y vas a hacer lo mismo con el polvo para hornear y la sal. Después agregas el azúcar y para hacerlo súper fácil y que no haya pretexto de que no las hagas, simplemente necesitas un batidor de globo. ¿Qué pasó, mi amor? Hasta mi bebé puede hacerlas. Entonces nada más vamos a mezclar.
Ahora vamos a agregar los ingredientes líquidos y comienzo poniendo la leche. También vamos a agregar aquí el huevo. Es importante cascarlo en un recipiente aparte para que verifiques que esté en buen estado y que la calidad sea correcta. Vamos a agregar la mantequilla, que ya tiene que estar fundida. Y no olvides agregar un chorrito de vainilla. Ahora vamos a mezclar hasta que quede una mezcla homogénea. Y ya que tienes así tu mezcla, o sea, ya así tú puedes hornear tus donitas, te van a quedar unas donitas deliciosas, pero aquí la idea es hacerla súper atractiva para los clientes, o sea, aprovechar todo este boom de las donitas que los clientes compran mucho, pero tú vas a ser así como el más innovador. Entonces se me ocurrió hacerla sabor Fruit Loops. Bueno, no se me ocurrió, en realidad esto ya pasó hace como 5 años. Carl Jr. sacó unas donitas sabor Fruit Loops, mini donitas, entonces dije, ¿por qué nadie ha replicado esta buenísima idea? Así que lo que tienes que hacer es dividir tu masa entre el número de colores o sabores que vayas a hacer tu donita. En este caso yo voy a hacer 5. Si quieres puedes pesar tu mezcla para que te salga exacta, pero yo lo voy a hacer a ojo, entonces más o menos los voy a llenar todos igual. Y ahora se viene la parte interesante o lo que las va a destacar, y es darle color y sabor a las donitas. O sea, no es nada más como esas donitas que están pintadas de colores y ya. O sea, estas van a tener cada una un sabor. Ahorita te enseño cómo hacerlo. Voy a empezar pintando la mezcla y para eso voy a usar colorantes en gel. Como es poca la cantidad de mezcla que tengo, también es muy poquito el colorante que se le pone, pero eso también depende de la marca que estés usando. Yo le eché apenas unas gotitas para esta cantidad. Ya los tengo todos listos. Originalmente solo son 4 colores, que son estos de aquí, pero hay una edición especial, por ejemplo, como estos de aquí, que traen un quinto color que es como el azul. O sea, de hecho aquí te habla de los colores primarios, que si mezclas algunos. Y las donitas que sacó Carl Jr. hace unos años también incluían el color azul, entonces me parece que se ve súper bonito, así que ahora vamos a darle sabor. Originalmente vi que los Fruit Loops tienen sabor cereza, limón y naranja, pero yo no tengo naranja, entonces voy a usar este tipo de limón y también el limón verde. Y para el sabor de las cerezas voy a usar el juguito de las cerezas estas en almíbar. Y si no tienes fruta natural, recuerda que también puedes usar esencias artificiales. Voy a empezar con el amarillo y a este le voy a dar sabor limón. Recuerda, siempre que uses cítricos tienes que rallar solamente la piel de encima, no rayes mucho la parte blanca porque se puede amargar. Al de cereza le voy a agregar un poquito del almíbar. Yo no encontré por ningún lado cuál es el sabor del Fruit Loops morado, pero si tú lo encuentras déjame en los comentarios. Yo le voy a poner a los dos mora azul. Y ahora mezclamos todo y las vamos a poner en mangas pasteleras. Y como yo ya tengo cortadas estas mangas pasteleras, lo que hice fue hacerle un nudito en esta parte pues para que no se salga. Y para aprovechar así tu mezcla al máximo, porque aquí es poquita, lo que hago es empujarla así. La voy empujando, la voy bajando con una espátula de estas. Y de hecho te recomiendo que hagas el doble de la receta, o sea, para que te salgan más bonitas y porque están buenísimas, te recomiendo que todos los ingredientes los dupliques para que te salgan más. Y es que de verdad están buenísimas, o sea, ustedes no me creen, pero yo ya hice las pruebas, ya las probamos todas, vimos los colores. Por ejemplo, ahorita me quedó un poquito más oscuro el azul, este me gustó mucho más, se parece mucho más al del empaque de los Fruit Loops que traen el color azul.
Y pues ahí tú vas a ir haciendo pruebas, te digo, con tus colorantes, con los sabores, con las esencias. Y si tienes también naranja, pues puedes ponerle ralladura de naranja. En realidad los Fruit Loops debe saber a una combinación de frutas. Yo no encontré así que, tal color es limón. Bueno, era limón y había unos que traían naranja en vez del rosita. Bueno, ya ahí tú puedes experimentar, pero lo que sí es que tienes que hacer esta receta. Ya que tienes todas tus mezclas, ahora sí te traes tu máquina de donitas. Y aquí el tiempo varía dependiendo de tu máquina. Es muy fácil, o sea, todas las máquinas tienen más o menos el mismo mecanismo. Ahí tienes que seguir las instrucciones de tu maquinita. Y si tú no tienes la maquinita y quieres hacerlas, yo creo que también te van a quedar súper bien si las horneas. Te recomiendo usar un molde metálico. Aquí no dice, pero yo voy a engrasar mi molde con un poquito de spray. Y ahora sí vas poniendo la mezcla de las donitas. Esta máquina de donitas no es mía, es la segunda vez que me la prestan para hacer el video y ahí se ve la marca por si quieren investigar más en internet. Pero si no tienes la máquina y quieres hacer esta receta de donitas, también las puedes hacer horneadas. Ya tengo otro video donde hice una receta de donitas horneadas. Sácalas con cuidado para que no te vayas a quemar y ahora sí tienes que dejarlas enfriar completamente antes de empezar a decorarlas. Mientras las donitas se enfrían, voy a hacer el glaseado. Aquí tengo azúcar glass, esta ya está cernida. La voy a ir poniendo en este recipiente poco a poco para que sea más fácil mezclar. Recuerda que si ves mucha cantidad es porque yo estoy haciendo el doble de la receta. Ahora poco a poco vas agregando la leche. Este glaseado es súper sencillo, es el que ya te he mostrado en los otros videos de mini donitas, porque recuerda que si no tienes la maquinita, también ya las hicimos así sin máquina. Te voy a dejar ese video por aquí, te lo dejo también en la descripción del video. Y de verdad este glaseado está súper fácil y bueno, las cantidades yo te voy a poner las que yo estoy usando. Sin embargo, recuerda que pueden variar un poquito dependiendo de la humedad del ambiente. O sea, a mí con estas cantidades se me seca súper bien el glaseado. Pero si tú ves que no está secando, puedes poner menos líquido o puedes también añadir un poco más de azúcar. Mira, ahí va tomando esa consistencia, pero voy a terminar de añadir el resto de los ingredientes, o sea, el azúcar, y muy poco a poco voy a ir añadiendo la leche. Aquí se puede ver la mezcla un poco densa, pero es preferible que vayas añadiendo la leche de a poquito en poquito para que no te vayas a pasar y no te quede muy aguada. También si quieres puedes batirla con la batidora, pero te recomiendo hacerlo así poco a poco, tal vez te cueste un poquito de trabajo, pero para que te quede bien. Aquí ya le puse la cantidad de leche, pero todavía le falta un poquito, así que le voy a ir añadiendo gotitas hasta que llegue a la consistencia que yo quiero. Bueno, un poquito menos. Mira, aquí está casi la consistencia, pero la voy a dejar justo así, o sea, todavía no está completamente fluida porque nos falta añadir el colorante y las esencias. Entonces lo que voy a hacer es dividirla en los 5 colores y sabores para cubrir mis mini donitas. Igual que hicimos con la masa de las donitas, voy a ir agregando el color y el sabor. Y mira, aquí es lo que te decía, voy a terminar de darle la consistencia con el almíbar de las cerezas o en el caso de la esencia, con la esencia. A los otros le puedo agregar un poquito más de leche. Mira, ya logré la consistencia que quería, así quedó perfecta y voy a hacer lo mismo con los otros. Aquí agregué media cucharadita del almíbar. Aquí no temas ir experimentando, o sea, tú vas a notar cuando ya llegaste a la consistencia que necesitas, que se ve así un poquito fluido, que vas a poder poner tu donita. Lo que sí es que tienes que ir con precaución, así es que ve agregando de gotita en gotita.
Tienes que seguir las recomendaciones del fabricante de las esencias que estás usando, porque hay unos que son extractos y vienen muy concentrados y hay que poner solamente una gotita. En ese caso, o sea, como es una gotita de extracto, tienes que terminar la consistencia usando leche o puede ser también agua. Aquí estos que van con cítricos, simplemente voy a poner la ralladura y termino de hacer la fluidez con gotitas de leche. Y ahora sí, ya que lo tienes, vas a empezar a glasear cada una de las donitas. Mira, yo les voy escurriendo así un poquito lo que le chorrea ahí de los lados y ya si tú las estás haciendo para negocio, pues lo que tienes que hacer ya es tomar medidas para negocio, que si usas guantes, te recoges el pelo, pero esta es una idea buenísima también para hacer con tus hijos en casa. Recuerda que aquí también te doy muchas ideas para que ganes dinero haciendo postres. Tengo una lista de reproducción, tengo muchos videos, te la dejo aquí y también en la descripción del video. Mi bebé está platicando ahorita, entonces si lo escuchan por ahí, no crean que está llorando, así está como ya en la etapa de empezar a balbucear. Pero bueno, ya que se secaron tus donitas, ahora sí las puedes empaquetar. Más o menos te van a salir entre 24 y 30, a mí me salieron 29, y entonces como yo hice la receta doble, por eso tengo más. Y la idea aquí es que las empaquetemos con, bueno, a mí se me ocurrió como imprimir esto del Fruit Loops como para que los clientes sepan, o sea que estamos haciendo referencia a que son mini donitas de Fruit Loops. Incluso yo imprimí el logo este que usó Carl Jr. de Mini Donuts, así como con la letra de Fruit Loops. Entonces, pues ahí se los voy a poner, los que están en la comunidad, pues ahí se las voy a poner para que lo puedan descargar. O si no, nada más lo buscas así, Fruit Loops Carl Jr. si quieren el logotipo. Para envasarlas puedes usar bolsitas, como te mostré en las mini donitas que hicimos de Navidad. Te dejo ese video abajo porque también ya viene la temporada de Navidad, entonces para que vayas cogiendo ideas de cuáles son los productos que vas a hacer para vender. O también algo que se ve súper bonito es usar vasitos. Hay diferentes medidas de vasos, así que tú puedes poner la cantidad de donitas que tú quieras. Y también ahora voy a usar este tipo de cajitas que vienen así ya con la tapa. Por ejemplo, si quisieras poner una docena, no sé, depende cuántas quieras vender. Y también voy a usar uno más pequeñito en donde voy a poner solamente como los 5 sabores para vender así la cajita. Algo así quedan, me gusta mucho cómo se ven. Aquí vienen los 5 sabores y se ven las donitas de los 5 colores. Y ya para darle el toque final le voy a poner el recorte de este de mini donut. Y de la presentación en vaso, esta es porque yo he visto que muchos centros comerciales o tiendas que se dedican a hacer donitas para vender, de estas que van fritas, venden los centros de las donas, o sea, las bolitas, y las ponen así en vasitos, entonces pues igual se ven muy atractivas y esta pues, creo que es una opción que siempre está al alcance de todos. En este vasito metí 8 mini donitas y ya le puse aquí el logo este de Fruit Loops. Creo que se ven súper bonitas. A mí me parece que es una idea buenísima para vender, para ofrecer a tus clientes ahorita que está puesto el boom de las donitas, pero algo como más creativo. Entonces yo creo que es una idea buenísima. Tú coméntame qué te pareció. Y se me estaba ocurriendo que si observas, o sea, son los mismos colores que la película que está de moda ahorita, la de Inside Out o Intensamente. Entonces tal vez si las quieres personalizar podrías ponerle, no sé, los lentecitos de la tristeza a la donita azul, la sonrisa a la donita verde. Bueno, ya ahí te pones creativo con los personajes y creo que es una súper buena idea para alguna fiesta o para, no sé, vender en alguna escuela. A mí me parece que es una idea buenísima
Ya tú decides la cantidad y los precios, porque recuerda que esto varía dependiendo de la zona en la que estés. Y por cierto, si quieres aprender a sacar tus precios, tengo un video donde te digo así como en general, más o menos cómo aprender a hacerlo, te lo dejo aquí y también en la descripción del video. Si quieres un postre fácil, rápido y perfecto para emprender desde casa, tienes que hacer este pastel volteado de piña. Es muy popular, queda delicioso, se hace muy fácil y rápido. No necesitas equipo complicado de repostería y lo mejor es que es fácil de vender. Y aquí te digo cómo hacerlo paso a paso. Y antes de arrancar con la receta de este delicioso volteado de piña, suscríbete al canal. Suscríbete porque te conviene, se viene la mejor temporada del año. Tenemos recetas deliciosas y también ya hay recetas buenísimas aquí en el canal. Simplemente busca aquí en la sección de videos o en las listas de reproducción. Entonces suscríbete y de una vez también dale like al video porque luego se te olvida. Ahora sí vamos a comenzar. Vamos a empezar con el caramelo. Necesitas estos dos tipos de azúcar, es azúcar regular estándar y azúcar mascabado. Si decides solo ponerle de una, tiene que ser azúcar mascabado. Y aquí vamos a agregar el jugo de piña. Mezcla hasta disolver lo más que puedas el azúcar y ahora te la llevas al fuego. Y una vez que se ven así las burbujas, o sea, ya empezó a espumar el caramelo, vamos a agregar la mantequilla y vamos a mover hasta que esta se disuelva. Enseguida la retiramos del fuego y ya lo tenemos listo. Y ya una vez que tenemos el caramelo listo, lo vamos a vaciar en nuestro molde. El que estoy usando es de 22 centímetros. Y ahora ya nada más vamos a ir acomodando las rodajas de piña sobre nuestro molde. A mí me gusta usar piña en almíbar, se me hace muy práctico. Este lo vamos a reservar un momento y ahora seguimos con la receta del bizcocho. Para el bizcocho necesitamos 4 huevos, velos cascando de uno por uno en un recipiente aparte. Vas a empezar a batir los huevos en velocidad bajita, pasando a velocidad media. Y una vez que hayan espumado de esta forma, vas a ir agregando el azúcar poco a poco y sigues batiendo a velocidad media. Cuando se vean así, vamos a incorporar el aceite poco a poco. Y mientras los huevos se baten, te vas a traer leche y acá tengo el jugo del almíbar de la lata de piña. Lo vas a mezclar, confía en el proceso, así va. Y también le vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Lo mezclamos y lo reservamos. Ahora, por otra parte, aquí tengo harina de trigo común de todo uso. Le vamos a agregar polvo para hornear y recuerda también siempre poner un poquito de sal. Mezclamos esto muy bien y ahora lo vamos a ir incorporando poco a poco, alternándolo con la mezcla de la leche y el jugo de piña. Mira, en este momento se ve justo así. Vas a bajar la velocidad al mínimo de tu batidora y ahora sí empezamos a incorporar los ingredientes secos. Y mira, estas mezclas no las tienes que batir en exceso, es mejor que revises con una espátula si quedó algún resto de harina. Y así la terminas de integrar a mano. Ya la tienes lista y ahora la vamos a poner en el molde. Y seguro me vas a preguntar si se puede hacer con piña natural. Claro que sí, solo la pones a cocer con agua y azúcar hasta que esté suave. Puedes usar un TPT. Y recuerda que independientemente del molde que uses, siempre debes de dejarle un espacio para que el bizcocho crezca. Y tu horno tiene que estar precalentado. Ahora sí nos lo llevamos a hornear.
Para saber si está listo, cuando aún esté dentro del horno, le clavas una brocheta así y esta tiene que salir limpia. Y si es así, ya lo tienes. Y una vez salido del horno, pásale una espátula por la orilla del molde para despegarlo de las paredes y en esta ocasión sí lo vamos a desmoldar así caliente. Yo me apoyo con una base y lo giro de esta forma. Aquí aprovecho para ponerle las cerezas y ahora sí lo dejo enfriar. Y también quiero enseñarte cómo hacer el volteado de piña para vender, porque recuerda que los postres individuales dejan más ganancias. Mira, encontré yo estas charolitas, las encuentras en todas las tiendas de repostería. O sea, escogí estas porque son muy fáciles de conseguir, al menos aquí las encuentras en cualquier tienda de repostería. Estas miden 9 por 11 centímetros y tienen 4 centímetros de profundidad y ya vienen con su tapa. Lo bueno de este tipo de charolitas son de aluminio es que puedes hornear directamente y es justo lo que vamos a hacer. Mira, el proceso está súper fácil, es completamente hacer lo mismo, pero en versión individual. Vamos a ir rellenando con el caramelo cada una de las charolitas. Y aquí yo les puse solamente de a una rebanada de piña. Con las mismas cantidades que usé para el volteado de piña en tamaño grande, voy a hacerlos en versión individual, o sea, con una sola receta, y aquí les voy poniendo. Siempre tienes que dejarles poquito espacio para que crezcan y ahora sí te los vas a llevar al horno. Recuerda siempre que tu horno tiene que estar precalentado, al menos unos 5 o 10 minutos y las vamos a hornear a la misma temperatura. Y mira, a mí me salieron 5 con esta mezcla, o sea, con las mismas cantidades, yo hice 5 contenedores individuales. Y lo único es que una vez que ya estén listos, que estén horneados, los tienes que desmoldar calientes. O sea, yo me espero más o menos nada más un minuto, porque si los dejas enfriar más tiempo, lo que puede pasar es que se queda pegada la piña en el fondo y se endurece el caramelo y así ya no se humedece la parte de abajo. Yo los voy volteando apoyándome con una charola y después uso una espátula. Entonces los vuelves a poner en su contenedor y ahora sí dejas que enfríen completamente antes de taparlo. Lo único que a mí sí me gusta es ponerles la cereza cuando todavía está caliente, porque siento así como que se termina de enfriar y yo no la horneo junto con el resto de la mezcla. O sea, hay personas que sí lo hacen, a mí me gusta más cómo se ve así natural. Y ya una vez que están listos, ahora sí ya los vas a tapar y ya los puedes refrigerar. Y mira, estos se cierran así. Y este volteado de piña, o sea, lo que me gusta es que es muy fácil, especialmente si vas empezando y porque no llevan tanta decoración, o sea, todavía no te complicas en esa parte. Es una receta perfecta para iniciar, ya viste que es fácil, es muy rica, es muy popular, o sea, mucha gente le gusta, pero como mi producto, o sea, es así sencillo, no lleva tanta decoración en el bizcocho, pues lo que yo hago, lo que siempre te sugiero a veces es ponerle alguna etiqueta, algo que se vea bonito, que atraiga un poquito así a los clientes de forma visual, o sea, que sientan que están comprando, pues no sé, algo ya así como complementario que pueden consumir directo o que pueden comprar para regalar. Esta solo es una sugerencia de cómo puedes decorarlo, o sea, de forma fácil sin que te cueste tanto dinero, porque las etiquetas son muy económicas. De hecho, ya les compartí dónde compré yo estas etiquetas, te dejo ese video aquí, ahí les puse la información de donde yo las compré, pero las venden en muchos sitios, o sea, las venden en tiendas físicas, las puedes encontrar en papelerías, y si no, si tú ya tienes un negocio más grande, seguramente pues ya hiciste etiquetas personalizadas donde va tu logo, tu número de teléfono, tu nombre. Entonces, pues es una sugerencia. Si no encuentras etiquetas, puedes ponerle un listoncito, algún detalle. Yo pienso que llama la atención un poquito más, una cucharita, una velita, porque a veces lo quieren para un festejo individual, no sé, en la oficina. Pero todo eso tienes que cobrarlo. Y si todavía no sabes cómo calcular el precio de tus postres, también tengo un video de cómo sacar el precio aquí en el canal. O sea, es un video donde te voy explicando paso a paso las cosas que tienes que tener en cuenta, pues al momento de ponerle el precio. Ya tú las puedes modificar o adaptar a como a ti te convenga. Este video también te lo dejo aquí en una tarjeta, o si no lo encuentras por aquí, está abajo en la descripción del video. O sea, dale clic al título y ahí despliegas la descripción y ahí te voy a dejar el enlace. Pero bueno, pues, o sea, recuerda que esto es opcional, lo puedes quitar o poner, pero yo sinceramente, pues sí se lo pondría para que llame la atención y vendas más.
Yo pienso que esta es la presentación perfecta, o sea, este es volteado de piña para negocio, para captar más clientes. Creo que esta presentación es perfecta, o sea, para que puedas empezar tu negocio, para que les des a probar a tus clientes si apenas te estás dando a conocer. Este tamaño es perfecto y siento que esta presentación es más fácil de vender. Además que una vez que lo prueben, o sea, estoy segura que les va a gustar muchísimo. Es un postre muy popular, ya viste que es muy fácil de hacer y entonces estoy segura que muchos clientes te van a empezar a comprar la versión grande, que es así de verdad muy fácil, como ya viste que no necesita mucha decoración, no necesitas tener demasiados elementos de repostería, o sea, con que tengas lo básico ya puedes hacer esta receta de volteado de piña en tamaño grande. Pero escríbeme en los comentarios cuál es la que tú vendes o cuál es la que te vas a animar a vender o si solamente lo estás haciendo para tu familia. Esta es una receta perfecta también para esos clientes que buscan algo un poquito más sencillo, pero que sigue estando delicioso. O sea, es perfecta porque ya viste que es rápida, ya viste que es muy fácil, ya viste que no necesitas tanta decoración, pero aquí no nos gusta quedarnos con la versión sencilla. Entonces, para enriquecerlo aún más, le voy a poner a este pastel un relleno de flan porque pues yo no quería quedarme sin probarlo y porque últimamente he estado haciendo pasteles que resultan increíbles. O sea, el flan le sube el nivel como no tienes idea. Aunque tengo la versión del flan así solito, esa receta, flan nivel delicia, pero en esa ocasión no le puse el queso crema y a mí me gusta mucho más cómo queda con el queso crema y es que me han estado dejando en los comentarios que si se lo pueden quitar, que si se lo pueden poner. Queda buenísimo y yo no me quería quedar con la duda, así que se lo voy a poner aquí. O sea, yo te digo que puedes poner el nombre de la receta más nivel delicia y te sale mi receta, pero también te voy a dejar esos videos en la descripción. Ahí te pongo el enlace pues para que los tengas más rápido. Yo solo quería probarlo con el flan, por eso solamente hice media receta, pero haz el flan completo. En un molde de 18 centímetros creo que quedaría perfecto. Igual el bizcocho en molde de 18 centímetros para que te quede así de la misma medida. Yo quería hacer la prueba nada más para ver cómo sabía. Yo ya tenía mi flan hecho, ya había reposado toda la noche, pero pues como quería hacer la prueba y me encanta. O sea, esto tiene una pinta, pero voy a ponerle la parte de arriba y ahorita hacemos el corte. Se ve delicioso, ya tú decides si le pones o no el caramelo, pero esto ya tiene una pintaza que quiero, me muero de ganas por ver cómo luce por dentro. Ah, y la receta del flan está en los dos videos anteriores que ya te mencioné, pero bueno, pues ahí está así paso a paso, cómo la fui haciendo. Ahorita nada más quería hacer el experimento y claro que lo quiero probar. El volteado de piña nunca falla. Quedan súper húmedos así con el caramelo, es delicioso y es muy fácil de preparar. Es una receta muy rentable para tu negocio, ya solo falta que te animes a hornearlo y empezar a ganar con él. Prepáralo, ponlo en práctica, pon en práctica los tips que te di del empaque y empieza a ofrecerlo. Verás que es un producto fácil de vender que puede convertirse en una gran oportunidad para tu negocio y este postre está ideal para esos clientes que buscan un postre rico pero más accesible. Así que esta es una gran oportunidad, estos postres en vasito que puedes agregar a tu negocio de postres, o sea, si tú ya estás vendiendo, o son una buena oportunidad para que empieces a vender, a darte a conocer. Esta receta te va a quedar deliciosa. Ya sabes que si estás empezando, tengo varios videos aquí en el canal donde te doy recetas, o sea, para principiantes, recetas para vender en bazares. El video pasado te di varios consejos, o sea, especialmente si tú vas empezando en este mundo de la repostería, también te dejo ese video aquí y en la descripción te voy a poner más enlaces de videos que se relacionan. Este pertenece a la nueva serie de postres para vender que estamos haciendo, que se llama Vende Postres, Repostería para Vender desde Casa. Son muchas ideas que te estoy dando, o sea, de postres, pues para que empieces tu negocio. Y también tenemos muchas recetas aquí en el canal de pasteles, así en presentación grande, por si tú haces para tu familia. Y por cierto, si haces algún postre, pues nos puedes enviar tu foto. Aquí te voy a poner mis redes sociales para que me sigas por allá y también pues para que nos envíes las fotos. Generalmente a mí se me hace más fácil cuando las recibo por Instagram o por Facebook también, pero en mensaje privado.
Si tú conoces a alguien que le sirve este video o alguien que está emprendiendo, que ya vende postres pero que necesita postres nuevos o recetas deliciosas así que le van a servir muchísimo para su negocio, compártele este video y compártele otros videos del canal. Si es la primera vez que nos ves, suscríbete y activa las notificaciones porque cada semana estamos publicando nuevas recetas o nuevos consejos para tu negocio de repostería. Y muchas gracias a todos los miembros que siempre nos apoyan muchísimo haciéndose miembros. Aquí les voy a poner todos los nombres, siempre se los ponemos aquí en una lista, son muchísimos, pero de verdad gracias porque cada mes están ahí apoyándonos. Pero si ahorita no te puedes hacer miembro, no te preocupes, o sea, la receta claro que está aquí en el video, se las puse con los ingredientes y todo, pero también nos apoyas mucho. O sea, si tú dices yo quiero apoyarlos pero ahorita no puedo hacerme miembro, cada vez que compartes los videos y te suscribes, así que suscríbete. Y si quieres ver más recetas deliciosas y más postres para vender desde casa o para complacer a tu familia, no te pierdas estos videos de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.